La Restauración es un fenómeno que aparece en Europa entre 1815 y 1867, entre el Congreso de Viena y las guerras austro-prusiacas por la hegemonía de los reinos germanos. En el Congreso de Viena se reúnen Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y Francia para determinar la nueva delimitación política de Europa. ¿Por qué? Porque para 1815 Napoleón Bonaparte había conseguido francesar gran parte del continente europeo, como vemos con este color azul. Napoleón había logrado que de una u otra manera la mayor parte de los territorios europeos formaran parte de su imperio, ya sea por anexiones directas territoriales a Francia, ya sea por protectorados ejercidos a la fuerza, o ya sea por aliados que se sumaban al imperio napoleónico. Como podemos ver en este mapa, fruto de sus constantes campañas militares, Francia logró extender sus territorios haciéndose de la Renania, de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo, de Piamonte, de los Estados Vaticanos, de Córcega, de Dalmacia. Se hizo protector de España, de Suiza, de gran parte de los reinos germanos, del Lombardo-Veneto o el Reino de Italia, del Reino de Nápoles y del Gran Ducado de Varsovia. Asimismo, presionado por las circunstancias, se harán sus aliados Noruega, Dinamarca, Prusia y el Imperio Austriaco. Austria fortalecerá su alianza dándole a su hija, la princesa María Luisa, como segunda esposa de Napoleón Bonaparte, que ya se encontraba divorciado de Josephine de Beauharnois, de la cual no tenía hijo ni descendiente, y lo tuvo con María Luisa, a su único hijo y heredero, Napoleón II. La oportunidad de las potencias europeas enemigas del imperio napoleónico llegará en 1812, cuando Napoleón sufre un gran revés tras la invasión de los territorios rusos. Deseoso de castigar a Rusia por no sostener el bloqueo continental que él había impuesto para Europa, Napoleón invade territorio ruso hasta Moscú, pero no consigue su rendición. Debido a la larga ausencia en Francia, tiene que iniciar su regreso, lo cual lo hace siendo perseguido y atacado por el invierno ruso y por los cosacos rusos, de manera que llega a territorio francés el 20% de las fuerzas militares que habían salido a esa campaña. Viendo la disminución de sus fuerzas, se forma una sexta coalición en contra de Napoleón, conformada por la misma Rusia, el Imperio Austriaco, Prusia y Gran Bretaña, para derrotarle, lo cual lo consiguen en Leipzig. Napoleón se ve presionado a abdicar a la corona, salvaguardando los derechos de sus herederos, de María Luisa y de su hijo Napoleón II, que se le reconozcan los ducados de Parma, Plasencia y Westfalia, asimismo que se le reconozca a él el principado de la isla de Elba, en la cual pasaría a gobernar como príncipe, acompañado de 400 de sus más leales hombres de confianza. Sin embargo, Napoleón saldrá de este autoexilio al poco tiempo al ver el descontento francés con Luis XVIII, que se había vuelto a ceñir la corona francesa. Sin embargo, no encontró el respaldo en Francia y fue nuevamente derrotado, definitivamente derrotado en Waterloo, con lo cual es exiliado a la isla de Santa Helena en el Atlántico. Desaparecido Napoleón del teatro político, las potencias vencedoras empieza la división de Europa. Como vemos en esta imagen, en el Congreso de Viena, vemos por ejemplo a los reyes de Rusia, Prusia, Suecia y Nápoles determinando cómo hacer la nueva repartición del continente europeo. Una de las primeras alianzas que se forma será entonces la Santa Alianza, a inspiración de Alejandro I de Rusia, que considera que devolverle a Europa la paz que tantas campañas militares de Napoleón le había quitado era una obra por voluntad divina y por lo tanto debía llamarse santa. Como esta alianza servía a los intereses políticos de Francisco I de Austria y a Federico Guillermo III de Prusia, aceptaron la denominación por además compartir la misma religión católica. Esta santa alianza mantendrá la unión de Rusia,
Prusia, Austria, con el nombre de Santa Alianza solo hasta la anexión del Reino Unido. Cuando se une el Reino Unido a la alianza se llamará Cuádruple Alianza. Más tarde, con el fortalecimiento en el reinado de Luis XVIII, Francia entrará a la alianza y se cambiará de nombre a Quíntuple Alianza. ¿Cuáles serán los objetivos de estas alianzas después del Congreso de Viena? El absolutismo. Volver al gobierno de los reyes de la misma manera que existía antes de 1789. Es decir, abolir todas las reformas políticas y de participación ciudadana que había impuesto Napoleón en los territorios gobernados por él. Así, debían ser abolidos el Código Civil, el Código Penal, el matrimonio civil, el divorcio civil, la abolición de la esclavitud, la participación política en los congresos, la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, el uso de la razón antes que la religión, el ser considerados a todos iguales ante la ley, sin privilegios de nobles o de monarcas. Esas cosas querían abolirla los reyes que habían vencido a Napoleón, pero su población no se resignaba a que se las quitaran. Ya habían vivido esa experiencia y no se dejarían fácilmente quitar esos derechos ganados. El objetivo fue el legitimismo. Por el legitimismo se reconoció a los herederos de las familias dinásticas en cada uno de los países como los correctos herederos de las coronas. Por ejemplo, en Francia se reconoce a Luis XVIII, hermano de Luis XVI, como heredero de la corona francesa. Se reconoce a Fernando VII como heredero en la corona de España. Se reconoce a Víctor Manuel I como heredero de Piamonte. Por el objetivo del equilibrio militar, se forman alianzas, como hemos visto, y también se dan territorios a las potencias vencedoras para que las cuiden como sus protectorados. Así a Suecia se le da el reino de Noruega para protegerla o ejercer dominio como protectorado. A Rusia se le da la mitad de Polonia y se le da la Besarabia. A Austria se le da Dalmacia, se le da el reino lombardo-veneto. A Prusia se le da la otra mitad de Polonia, Sajonia y Renania. Se forma, dándole a Holanda, Bélgica y Luxemburgo, se forma el reino de los Países Bajos. A Piamonte se le da Cerdeña, formando el reino Piamonte-Cerdeña. A los reinos germanos se le da ligera autonomía. Y Gran Bretaña pide que se le dé la isla de Heligoland, la isla de Malta y las islas Jónicas. Por el equilibrio o por el objetivo de los congresos, se formarán constantes reuniones de los representantes de los estados europeos para sofocar cualquier revolución que nazca en cualquier parte de Europa. Así sea un asunto local, será considerado un asunto continental para evitar que aparezca una segunda o una tercera Francia revolucionaria en esos territorios. La consecuencia de estos congresos será el intervencionismo, por lo cual los países aliados intervendrán en conjunto allí donde surja un foco revolucionario. Y lo veremos que también van a intervenir en los países como México, como Perú o como Cuba y Santo Domingo.